En primer lugar, pues gracias por haberme invitado a esta jornada. Yo voy a hablar un poquito de lo que hacemos en nuestro grupo, parte de lo que hacemos en nuestro grupo, que es investigar en materiales sobre la economía del hidrógeno, como pone en el título, y en particular algunos ejemplos sobre la utilización de las técnicas del CEMAN que han descrito mis compañeros antes en este tipo de materiales. En principio, simplemente deciros que bueno, el grupo donde trabajo es el grupo MIRE, Materiales de Interés en Energías Renovables. Está dirigido por la profesora Isabel Jiménez Ferrer y, obviamente, como todos los grupos aquí en la universidad, combinamos docencia con investigación. Resalto esto más que nada porque, en particular, nosotros damos docencia en un máster de Energías y Combustibles para el Futuro, que ya ha formado más de 300 alumnos en los últimos 10 años en el campo de la energía y, más en particular, en la temática que voy a hablar ahora, que es la temática del hidrógeno. Hay dos asignaturas obligatorias de 6 créditos, una relacionada con la producción, acumulación y uso del hidrógeno y otra con lo que serían las pilas de combustible, con lo cual, pues bueno, es interesante eso también, saber que también está muy cerca los alumnos muy cerca de la investigación, ¿no? En principio, simplemente deciros que ahora mismo yo creo que no hay duda eso, que el sistema energético actual pues tiene sus fallos, ¿no? Sus emisiones de CO2, calentamiento global, perdón, o sea, todo este tipo de cosas que todo el mundo conoce. Y una de las alternativas que están poniendo sobre la mesa actualmente es utilizar el hidrógeno, ¿no? En lo que se llama la economía del hidrógeno, el ciclo del hidrógeno. Eso consistiría en pues, producir, acumular, ¿no? Y usar el hidrógeno como combustible, ¿no? Esto pues, actualmente se está haciendo a un cierto nivel. Se produce hidrógeno por medio, pues eso, por ejemplo, de refinado, se obtiene de refinado de metanol. También luego se puede acumular en botellas, ¿no? Y algunos ya hay ejemplos, ¿no? de hidrógeno que se consume, pues, por ejemplo, en pilas de combustible, ¿no? Entonces, un poco, nosotros lo que trabajamos en nuestro grupo es en este ciclo del hidrógeno en distintos pasos a nivel más fundamental, ¿no? Nosotros trabajamos, en principio, en materiales para una producción del hidrógeno por medio de luz o asistida por electricidad, ¿no? En ese caso, la idea es tener, pues, producirlo o sea, una manera verde, a través de agua, a partir de agua, con un par de electrodos, en el cual un electrodo es un semiconductor que genera un par electrón hueco que hace una reacción redox. En un lado pues, se produce hidrógeno y en el otro lado se produce oxígeno, ¿no? Sería una manera verde, ¿no? De producir este hidrógeno sin utilizar pues, gas natural, etcétera, o incluso pues, hacer electrólisis, ¿no? Por medio aplicado con ayuda de unas células solares, etcétera. Una vez que este hidrógeno está producido, el siguiente paso es comprimirlo y acumularlo. Nosotros lo comprimimos también y lo acumulamos mediante hidruros. No vamos a entrar en la compresión, sino en la acumulación, y os voy luego a poner unos ejemplos de cómo acumular o comparar un poco esa acumulación en hidruros con respecto a otro tipo de acumulaciones. Con lo cual, realmente nosotros trabajamos en dos tipos de materiales, ¿no? En lo que sería sulfuros, para lo que serían los semiconductores, para fotogenerar el hidrógeno, y luego hidruros para acumularlos y comprimirlos, ¿no? En el primer caso, en nuestro laboratorio tenemos múltiples sistemas de preparación de hidruros, de sulfuros, tanto en película delgada como en volumen, y somos capaces de preparar muy diferentes tipos de sulfuros con diferentes propiedades, desde propiedades más metálicas, como el disulfuro de cobalto, a propiedades mucho más, si queréis, aislantes, ¿no? Desde el punto de vista de transporte, ¿no? Incluso pues, preparar hidruros bidimensionales, etc. En todos ellos, obviamente, es muy importante pues, conocer lo que es la composición, ¿no? La existencia de fases, etc. Y para eso, pues, esa influencia es importante a la hora de determinar las propiedades fotoelectroquímicas, ¿no? Por ejemplo, el gap, ¿no? Para que tenga un gap adecuado para crear ese excitón o ese par electrón hueco, mejor dicho, ¿no? Entonces, en ese punto pues, entra lo que sería el CEMAN, y hemos colaborado varias veces con ellos, en el cual la idea es pues, hacer, por ejemplo, simplemente un espectro RBS. Como decía antes mis compañeros, pues simplemente es un perfil en profundidad pues, de las especies que hay en las películas, ¿no? En este caso, yo os pongo de ejemplo un sulfuro de paladio que hemos sintetizado hace ya un par de años y que hemos visto en profundidad. Aquí podemos ver, después de ese tratamiento con un software específico, esto sería el sustrato, y lo que vemos es que pues tenemos las concentraciones de paladio y de azufre, ¿no? Y además tenemos sodio, ¿no? Dentro de
de toda la película, debido a que el sustrato pues, está hecho de un vidrio en el cual hay sodio, ¿no? Esto, por ejemplo, no se puede detectar por rayos X y pues, se ve claramente, además, su distribución por medio de esta técnica RBS, ¿no? Si cambiamos luego a ver lo que pasa en hidruros, en acumulación, como os he dicho anteriormente, hay varias maneras de acumularlo. Tenemos la fase gas, que es la típica en botellas, a 800 bares. Actualmente la tecnología llega a eso. Luego en fase líquida, ¿no? A baja temperatura, que tiene el problema eso de los costes, ¿no? Económicos. Y nosotros investigamos pues, acumular el hidrógeno dentro de un compuesto, ¿no? Mediante una reacción química. De esa manera, lo que tenemos es, si veis aquí en esta figura, lo que tenemos es un poco unas ganancias respecto sobre todo a la capacidad de acumulación de hidrógeno respecto al volumen, ¿no? Aquí tenemos en este eje vertical lo que sería la densidad volumétrica de hidrógeno y vemos que todos los hidruros, que son estos de aquí, las distintas familias de hidruros, dependiendo pues, de esta reacción, pues hay distintas familias, pues son mayores que lo que sería pues, la capacidad de hidrógeno, la botella de hidrógeno o en líquido. El problema que tienen, obviamente, es que algunos de ellos pues, no llegan a esa capacidad gravimétrica, ¿no? Deseada, por ejemplo, la botella de hidrógeno, ¿no? Tenemos que ir a unos determinados tipos de hidruros. En cualquier caso, son mucho más seguros que almacenarlo en fase gas y líquida, y el inconveniente o los desafíos que tienen es, pues obviamente al ser una reacción química uno tiene que, en cierta manera, tunear esa reacción química, ¿no? Tiene pues un aspecto termodinámico, nos interesa que esa reacción transcurra a temperaturas y presiones que no sean muy elevadas, y luego pues un aspecto cinético, pues que la reacción vaya rápido, ¿no? No es como si en fase gas que tú dispones del hidrógeno sin problemas, ¿no? En este contexto, nuestro grupo pues ha sintetizado muchas familias de hidruros diferentes. Aquí, por ejemplo, esto sería una familia, un compuesto intermetálico que absorbe hidrógeno a temperatura ambiente, no mucha cantidad, y aquí pues, se ha diseñado un pequeño acumulador, ¿no? Para uso pues, eso, didáctico dentro de un proyecto, pero nos interesa más en este contexto pues, un poco más una investigación un poco más a nivel fundamental, ¿no? Entonces, en ese plano, un hidruro prometedor desde hace ya unos años es el hidruro de magnesio. Es muy sencillo, magnesio es un material abundante, de bajo coste, ¿no? Es un material tóxico y tiene una alta capacidad gravimétrica, con lo cual pues, cumple los requisitos para acumular hidrógeno. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene está ligado a lo que habíamos dicho antes, pues que tiene una cinética muy lenta, ¿no? Entonces, para ello, lo que hacemos es utilizar catalizadores y ponerlo en película delgada, ¿no? Así, de esta manera, pues como veis aquí, desorbe, libera el hidrógeno a muy baja temperatura. En este contexto, nosotros utilizamos el ERDA y el RBS para ver y cuantificar la cantidad de hidrógeno que hay dentro de la película, ¿no? Como veis aquí, vemos aquí que la línea amarilla es la cantidad de hidrógeno y vemos cómo está el hidrógeno distribuido a lo largo de la película y cómo al ir aumentando la temperatura, este hidrógeno se va perdiendo y se forma en la interfaz una aleación magnesio-paladio, que es el catalizador y que pues, hace que el catalizador se envenene y no sirva para las siguientes hidrogenaciones, con lo cual nos da una información muy valiosa, ¿no? Simplemente terminando, bueno, que estos son algunos de los proyectos que tenemos en el grupo y bueno, que creemos que después eso de 250 años de que Cavendish y Lavoisier hayan descubierto y puesto nombre al hidrógeno, pues creo que ahora es un buen momento ahora, como sabéis, para acelerar esta investigación y la colaboración en proyectos relacionados con el ciclo del hidrógeno. Y nada más, muchas gracias por la oportunidad.